Continúa la pugna entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Si usted estuvo atento a la cadena nacional que brindara el presidente Bernardo Arévalo el pasado domingo, seguramente se habrá percatado que tanto la presidencia como el puesto de la fiscal general siguen en pugnas y siguen en combates. Y nosotros, pues, seguimos igual que siempre, empobrecidos y nada realmente mejora. ¿Será acaso que esta lucha constante que tiene el Ministerio Público contra el Ejecutivo va a mejorar en algo a Guatemala? Quédese con nosotros en Fusionista Propone para analizar estos y muchos otros temas de mucha importancia para ustedes. Estimados guatemaltecos, en nuestro país estamos llenos de muchísimos distractores que nos impiden enfocarnos en el problema real y definitivo que es el sistema estatista que tenemos en Guatemala y que nos apartan de la discusión política profesional en torno a estos temas. Hoy que está de moda estar analizando la cadena de prensa del presidente o estar analizando las acciones del Ministerio Público, pues bien, los fusionistas no nos queremos quedar atrás, siempre haciendo alusión al tema de los distractores y retrayendo la comunicación, retrayendo la conversación de los guatemaltecos y enfocándola en los temas que verdaderamente son importantes. Por eso, desde Fusionista Propone, no nos limitamos únicamente a venir a opinar de los hechos acontecidos recientemente, sino analizar cuáles son las propuestas reales y definitivas de fondo que este país necesita. Como siempre, le doy la bienvenida a nuestro secretario general Jorge Chapas, quien ya nos acompaña acá. Jorge, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a nuestros espectadores. Ojalá guatemaltecos de familia, guatemaltecos que aman la libertad y trabajan diariamente por hacer más prósperas sus condiciones de vida, ¿no? Así que, pues un gusto encontrarnos con ustedes. Ojalá nos estén sintonizando en los 4 puntos cardinales de este bello país. Agradecemos su like o me gusta, sus comentarios y el que puedan compartir este video en sus redes sociales. Buenísimo, Jorge. El pasado 17 de noviembre, Jorge, tuvimos el anuncio de una cadena de prensa por parte del presidente Bernardo Arévalo. Muchos se quejaron de que los hicieron esperar hasta las 10 de la noche cuando la cadena había sido anunciada para las 9. Algunos dicen que fue más interesante cómo aprender a hacer chocolate que la propia cadena, y esto debido a toda la publicidad que hubo antes, pero una vez llevada a cabo esta cadena se sigue percibiendo un ambiente tenso, ¿no? Se sigue percibiendo que las cosas entre el Ejecutivo y el Ministerio Público pues no van nada bien. Aparentemente se había calmado el asunto, pero derivado de la renuncia del exministro Félix Alvarado a su cargo como ministro de la cartera de infraestructura, pues el Ministerio Público ejecutó un allanamiento, entiendo, en su vivienda, donde fueron sustraídos sus documentos personales, entre ellos su pasaporte, y bien, esto desató una oleada de críticas y exigencias por parte del oficialismo. Varios diputados del Movimiento Semilla impulsaban al presidente a ser mucho más audaz y mucho más firme en sus acciones. Yo no sé, a lo mejor hubo quienes pensaran que en esa cadena iba a decir algo mucho más relevante, pero sigue la crispación de siempre y sigue este conflicto que han tenido desde mucho antes de que asumiera el presidente Bernardo Arévalo. ¿Cuáles son sus apreciaciones, Jorge, en torno a lo que se sigue dando esta batalla judicial que siguen manteniendo el MP contra el presidente Bernardo Arévalo? ¿Y será acaso que esto contribuye realmente para el guatemalteco? ¿La gente de derecha puede esperar algún resultado positivo de las acciones del MP? ¿O la gente de izquierda pensará acaso que con destituir a la fiscal ya Guatemala se convierte en una potencia, en un país maravilloso? Sí, exactamente, Gabriel. En Fusionista Propone venimos a decir las cosas que no te dicen en ningún otro programa de opinión. Además, no somos un programa de opinión y análisis meramente, somos un programa de un partido político
que tiene una propuesta política de cambio real y verdadero para ti, para tu familia, para tu trabajo, para que eleves tus ingresos y puedas vivir mejor. Eso es lo que tenemos en Fusionista Propone, aunque, pues evidentemente, nuestra posición ideológica y programática sea muy disruptiva, sea muy diferente a lo que sueles ver en medios de comunicación y redes sociales, ¿no? Y bueno, Gabriel, pues, a ver, sobre todo, quiero empezar diciendo que este tema es un distractor. Lo has dicho muy bien en la parte introductoria. Este es un gran distractor de lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante que es resolver los problemas de carestía económica, de limitación económica, de inseguridad y violencia y de falta de obras públicas que acontece en toda la República, ¿no? Vemos también ahora los estragos que ha dejado el paso de este fenómeno climático llamado Sara, principalmente en los departamentos de Izabal y Petén. Inundaciones por doquier. Bueno, ciertamente son fenómenos climáticos, son fenómenos naturales, pero que ponen en evidencia el desastre político, económico y social en el que se encuentra todo el país. Esos son los temas verdaderamente importantes y cómo resolverlos es lo que debiésemos de estar discutiendo los guatemaltecos. Lamentablemente la politiquería, ¿sí? Esta política sucia, anecdótica, marrullera, superficial, personalista y violenta, pues es lo que predomina en los medios de comunicación, en los programas de opinión, en las temáticas de los columnistas de opinión de la mayoría de medios de comunicación y en las redes sociales por doquier. O sea, los politokers, ¿no? De lo que hablan es esto, de esto, ¿verdad? Y no sé, yo creo que la gente con gran morbo quisiera ver hasta un enfrentamiento físico entre el presidente y la fiscal general Consuelo Porras, ¿no? Los fusionistas nos intentamos abstraer de este fenómeno politiquero y ponerlo en perspectiva política, ¿no? A nosotros no nos importan los nombres, ¿sí? Ya sea Bernardo Arévalo, Alejandro Yamatei o Jimmy Morales, ya sea Consuelo Porras o Tel Maldana, no nos importan los nombres, ¿sí? O al menos, pues no hacemos relevante el asunto de los nombres porque para nosotros lo que realmente eh, está mal o genera las condiciones de inestabilidad y de crispación y de enfrentamiento, de conflicto, es el sistema legal, ¿sí? Las leyes, el ordenamiento jurídico, las leyes que le dan vida a estas instituciones y que le dan pues atribuciones, poderes a estas figuras, digamos, representadas hoy por hoy en Consuelo Porras y Bernardo Arévalo, ¿no? El Ministerio Público es catalogado como un órgano de control jurídico y administrativo, o jurídico-administrativo, que creo que es el nombre correcto. Junto con el Ministerio Público yace la Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad, el Registro Nacional de Personas, el Registro de Información Catastral, el Registro de Propiedad. Bueno, ahí hay alrededor de 6 o 7 instituciones que están catalogadas como órganos de control jurídico administrativo. Y hay órganos de control político, Gabriel, que es la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿ah? Y el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, después están los 3 grandes poderes del Estado, ¿no? Los 3 organismos, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Esto para explicar un poco cómo está organizado el gobierno o el sector público institucional. Eh, Estos órganos de control jurídico administrativo
que son 6 o 7, y los órganos de control político, son órganos que quedan como flotantes, digamos, dentro del organigrama, ¿no? Cuando uno ve el organigrama, ve que estos órganos no tienen una aparente, no están sometidos a una aparente jerarquía, ¿no? O sea, no hay una vinculación jerárquica como si los ministros, por ejemplo, que se deben a la presidencia de la República, ¿verdad? O las diferentes dependencias internas del organismo legislativo, como lo puede ser una instancia de jefes de bloque, puede ser una junta directiva, puede ser una comisión legislativa, o las cámaras de apelaciones, por ejemplo, ¿no? Jueces de primera instancia. Bueno, todos estos sí tienen una jerarquía, están en el marco de una jerarquía. Pero estos órganos de control jurídico administrativo y los órganos de control político parecen no tener una instancia superior a la cual se deban. Bueno, básicamente se deben a los preceptos constitucionales, ¿sí? Cada una de estas instituciones tiene 1, 2, 4, 6, 8 artículos en la Constitución que le dan fuerza de ley, que le dan origen, que le dan vida y que definen su marco de acción. Sus leyes orgánicas definen la forma en la que se eligen, en este caso a Consuelo Porras como fiscal general de la Nación y como jefe del Ministerio Público. Consuelo Porras cumple dos roles ahí, digamos, que deben ser conducidos de manera simultánea. Entonces, a ver, la pregunta que debemos respondernos es, ¿qué facultades, qué atribuciones le otorga la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público e incluso los códigos, el Código Penal, el Código Procesal Penal, a la Fiscal General de la Nación, ¿verdad? ¿Qué poderes? Porque la percepción que hay, Gabriel y amigos, es que la fiscal general o el fiscal general del Ministerio Público es un semidios dentro de la estructura del gobierno, ¿no? Es una figura que no se puede tocar, que no se puede cuestionar, ¿verdad? Es una figura que parece tener hoy por hoy un poder, pues prácticamente incuestionable, ¿no? Habrá que revisar, digamos, la ley orgánica, insisto, del Ministerio Público, habrá que revisar los artículos constitucionales, pero lo cierto es de que hoy por hoy vemos esta polarización, ¿no? Esta bipolarización extrema entre un presidente de la República y una fiscal del Ministerio Público que no se traduce, sea lo que salga de ese enfrentamiento, de ese conflicto personal que hay entre estas dos figuras o entre los dos representantes de estas dos instituciones, no hay nada que coadyuve a la mejoría en la calidad de vida de las personas, al menos de manera directa, ¿no? Y eso es lo que debe importarnos, porque la verdad es de que los problemas de la gente de a pie son diversos y muy profundos. Y, y estos conflictos personales, esta bipolarización extrema, porque el problema es que las derechas se decantan por Consuelo Porras, ¿no? En términos generales. Y las izquierdas se decantan por Bernardo Arévalo, el presidente Bernardo Arévalo. En nuestra calidad de gobierno a la sombra, pues nosotros nos intentamos abstraer de este conflicto personal, de este distractor. Entendemos que el Ministerio Público es una institución necesaria, evidentemente, ¿sí? Dentro de nuestra doctrina política del liberalismo clásico o del fusionismo, entendemos que un gobierno limitado debe tener un Ministerio Público fuerte, ¿sí? Y que
por sobre todas las cosas, debe de existir, más allá de que exista autonomía de ciertas instituciones, debe existir coordinación entre los diferentes organismos y entre las diferentes instituciones del Estado. Debe existir coordinación y cooperación para establecer un buen orden social. Entonces, bajo un sistema de gobierno limitado, pues eventualmente pueden existir algún tipo de conflictos, ¿no? Pero por sobre todo debe existir una fuerte coordinación para que el Ministerio Público desarrolle su función de investigación penal y en vista contra los malhechores que le hacen daño a los guatemaltecos y a los ciudadanos. No que en vista contra los exministros, porque eso parece, Gabriel, y amigos, una afrenta, como digo, pues de índole político, ¿no? O sea, ¿cómo una fiscal o una fiscalía o un ministerio público, 24 horas después de que ha renunciado un ministro, que puedas calificarlo tú como el peor de toda la historia del país, muy probablemente, pero no por eso vas a embestir contra él, hacer un allanamiento, hacer un cateo, eh, eh, quitarle sus documentos personales? O sea, por favor, ese es salvajismo político. Eso es salvajismo político, más allá de que sea el peor de los ministros. Pudo haber sido el peor, pero la pregunta es, ¿qué fuerza de ley tiene este tipo de acciones? Porque claro, si tú le preguntas a la licenciada, a la doctora Consuelo Porras, ella te va a recitar 20 artículos que le dan asidero legal a ese tipo de acciones. La pregunta es, ¿realmente ese asidero legal es válido? ¿Es correcto? ¿Es bueno? Porque eso es salvajismo político, eso eh, es una embestida, una cosa que, claro, alienta y esta conflictividad de la cual nada bueno sale para el ciudadano de a pie. Así que bueno, ese sería mi análisis al respecto, Gabriel. Excelente, Jorge, yo lo comparto totalmente. En alguna ocasión recuerdo haber subido a uno de los tantos lives de TikTok donde los fusionistas nos hacemos presentes, donde nos dan espacios para poder hablar y se nos cuestionaba, ¿no? Realmente si estábamos a favor de uno o de otro, nosotros nos plantábamos y decíamos, ellos no son el problema realmente es el sistema y trataban la manera de llevarnos o Claro, empujarnos hacia algún extremo, ¿no? Y a nos esa decía, bueno, bipolarización, sí. ¿te parece ilegal lo que está haciendo el Ministerio Público? Bueno, no, como bien dice Jorge, todo está, digamos, respaldado en ley, pero muchas de esas leyes sí son malas, ¿no? Y Claro, eso es lo que exactamente. nosotros criticamos. Y digamos, eso sirve quizás para nuestra audiencia tratar de entender cuál es la postura fusionista en estos aspectos. Nosotros vamos al sistema y no vamos contra las personas. En algún momento, pues nos tocará, Dios mediante, estar en la posición de un presidente Bernardo Arévalo, en la posición que hoy tiene Movimiento Semilla como partido político, y desde luego que esta persecución judicial propia del lawfare no es, Ujú. digamos, lo ideal en un escenario político, ni lo deseable. Nosotros no quisiéramos tener a una institución como el MP enfocada solo en nosotros en lugar de estar persiguiendo criminales, que es lo que necesitan los ciudadanos, necesita la Correcto, gente de a pie, ¿no? Pero bueno, correcto. ahí lo tenemos, Jorge, van contra el ministro Félix Alvarado. Lo decía muy bien, no dejaron ni que pasara su domingo tranquilo, un fin de semana fuera del cargo y ¡pum!, le cae el MP.